Gerentes, ¿qué es algo que sus empleados simplemente no parecen entender? Cuando están en Facebook o navegando por la web. La reacción natural cuando alguien se acerca a su escritorio no es una furiosa ráfaga de clics y sus ojos desorbitados. Editar, para aclarar, estoy de acuerdo con la mayoría. Si estás haciendo tu trabajo y no estás en sitios NSFW obvios, no te lo haré pasar mal. Es más entretenido ver el pánico. A veces, cuando estoy en el trabajo y alguien se me acerca, trato de actuar normal. Mantengo la pantalla delante y cambio de pestaña, como si estuviera haciendo algo importante. A veces, la gente no se da cuenta de que estoy en redes sociales. Es un poco divertido ver la reacción cuando se dan cuenta. Pero en general, creo que si haces tu trabajo, no hay problema en distraerse un poco. ¿Por qué es tan importante llegar a tiempo? Porque si no estás aquí a las 8 tengo que buscar a alguien que cubra tu turno. Cuando apareces a las 8:07, estuve hablando por teléfono tratando de cubrirme la mierda mientras esperabas en el autoservicio de McDonald's. De manera similar, si deseas que los empleados lleguen puntuales, comienza a contar su salario desde ese momento. He visto gerentes que exigen que el personal llegue 15 a 20 minutos antes para preparar todo antes de la apertura. Sin embargo, el pago solo inicia cuando la tienda abre. ¿Adivina a qué hora realmente llegan los empleados? No 15 a 20 minutos antes, ya que no se les remunera por ese tiempo. Es importante tener en cuenta que esto es ilegal, aunque algunos gerentes aún lo fomentan. Nosotros también somos personas. Tenemos vidas alejadas del trabajo que pueden afectarnos de vez en cuando. Llegué aquí trabajando duro. Sé lo que se necesita para rendir al 100% todo el tiempo y no lo espero siempre. A veces solo necesitamos unos minutos a solas. A veces, el trabajo no físico puede resultar más agotador para una persona que el trabajo físico. No asuma que no estamos haciendo nada. No digas que no me importa. Llámame como sea a mis espaldas pero no me acuses de no importarme. Quiero verte triunfar. Es mejor para ti y para mí si lo haces. Claro. En una empresa de servicios, el equipo trabaja arduamente bajo el sol, mientras que yo me encuentro en un espacio con aire acondicionado. Sin embargo, la carga de trabajo en el escritorio también genera su propio estrés. Aunque el entorno sea fresco, hay mucho en qué concentrarse, incluyendo la participación en esta conversación. Que tengo jefe o jefes, y que alguna vez estuve en tu lugar. La mayoría de mis empleados piensan que nunca pasé un día haciendo lo que ellos hacían, así que no entiendo. No puedo o no quiero entender lo difícil que es el trabajo, etc. Pero, sí, la razón por la que soy su jefe es porque empecé igual que tú, conozco la lucha, entiendo las dificultades y estoy aquí para ayudarte y si sigues mis instrucciones, mi ejemplo, tendrás más éxito. ¿Qué es lo que quiero? La razón por la que ocupo esta posición es que comencé desde abajo, al igual que tú. No es algo común, sobre todo en el mundo del desarrollo de software, donde frecuentemente hay supervisores que no cuentan con experiencia en tecnología de la información. Cada trayectoria es única, y a veces quienes dirigen no tienen un origen técnico. Nuestro papel es confuso, nuestras responsabilidades cambian periódicamente en torno a nuestra función principal, ya que tendemos a ser el grupo que hace las cosas para nuestro equipo directivo superior. Entonces, me gustaría poder lograr que más de ellos comprendan que deben tomarse un momento para comprender el propósito de una tarea y cumplirla lo mejor que puedan en el espíritu de lo que se supone que deben lograr, en lugar de simplemente actuar como robots y generar algo que técnicamente satisfaga lo que se solicita pero que no tenga ningún pensamiento detrás ni complejidad. Totalmente de acuerdo con este comentario. Me encuentro en una situación parecida. No se trata solo de finalizar una tarea, sino de reflexionar sobre el significado de los datos y considerar que otros análisis son necesarios. No esperen a que alguien más lo indique. Es curioso porque hace muy poco que me convertí en responsable de otra persona en el trabajo. Hasta este momento siempre he estado al final de cualquier jerarquía. Supongo que lo que desearía haberme dicho a mí mismo cuando era un humilde plebeyo en el fondo es, su gerente es una persona razonable. No son de otro planeta, solo eres tú dentro de unos años. Saben más que tú, así que úsalos como recurso. Respeta su posición, respeta sus consejos y respeta la ayuda que te brindan. Hará tu trabajo más fácil y probablemente les agradarás más por ello, emoticono cara sonriente. Es interesante cómo cambian las dinámicas en el trabajo. Recuerdo cuando era nuevo y pensaba que los jefes eran inalcanzables. Ahora que tengo a alguien a mi cargo, veo que todos somos humanos. La clave está en aprender de ellos y en apreciar su consejo. No hay nada que perder en mostrar respeto.
Hacerlo puede facilitar mucho las cosas y, a la larga, mejorar esas relaciones laborales. Lo que hago no siempre es una contribución técnica directa. Y valoro profundamente sus contribuciones técnicas directas. Al menos tenga la cortesía de creer que las cosas que hago para garantizar que, por ejemplo, sigamos obteniendo un presupuesto cada año, sean igualmente valiosas para el equipo en lugar de descartarlas constantemente como una tontería. Es interesante ver cómo a veces el trabajo de fondo no se valora tanto como el técnico. Recuerdo que un amigo se esforzaba por mantener buenas relaciones con los patrocinadores, pero siempre sentía que su trabajo se pasaba por alto. Al final, el equipo dependía de esos fondos y su esfuerzo. A veces, lo que no se ve es igual de importante que lo que brilla en el escenario. Solía ser supervisor de servicio al cliente y tenía que escuchar llamadas y calificarlas. Juro que un par de personas de mi equipo pensaron que cuantas más llamadas les fallara, más bonificación obtendría. Traté de explicarles pacientemente que cuanto peores eran las estadísticas de mi equipo, peor me veía. Es curioso cómo algunos compañeros de trabajo pueden pensar así. A veces, las personas se enfocan más en lo que creen que se gana en lugar de ver el panorama completo. Ser supervisor no significa que uno esté disfrutando de las dificultades de su equipo, al contrario, es más presión. Lo importante es el trabajo en equipo y crecer juntos, no hacer que alguien más luzca mal. Yo era gerente en un call center muy pequeño. 10 escritorios en la habitación y ocupamos casi cada centímetro de espacio. Algunos de los empleados mayores solían quejarse de que había mucho ruido allí. Sí. Hay mucho ruido en una habitación con 10 personas manteniendo una conversación a la vez. Así es como funciona el sonido. Creías que estaban haciendo una observación. En realidad, estaban expresando su descontento con las condiciones laborales y solicitando apoyo para abandonar ese empleo. Generalmente es más fácil hacer la tarea que te han encomendado que encontrar maneras de no hacerla. Si fuera más eficiente que los empleados no trabajaran, eso es lo que les haríamos hacer. La gente dedica el doble de esfuerzo a intentar no trabajar que a hacer el trabajo, me desconcierta. Es curioso cómo a veces la gente pone más energía en evitar hacer su trabajo que en simplemente hacerlo. Recuerdo a un amigo que siempre buscaba excusas para no asistir a las reuniones. Al final, terminaba gastando más tiempo planeando sus justificaciones en lugar de solo ir. Era más fácil ir y terminar las cosas. A veces, la solución más simple es la más obvia. Las reglas de seguridad no están ahí para molestarte, ni tampoco porque pensamos que es súper divertido si usas un traje que parezca tonto todo el tiempo. Están ahí porque, honestamente, realmente no queremos que usted resulte herido o muera. Es alrededor del 50% porque nos preocupamos por nuestros semejantes y el 50%, porque es muy caro si te lastimas. Ajusta según sea necesario según cuanto te guste tu jefe. Asimismo, si tienes una solución fácil para hacer tu trabajo más seguro, saludable o menos molesto, dínoslo. Preferiríamos gastar $500 en una mesa más alta o en una mejor iluminación que tenerte enfermo en casa aunque sea medio día al mes. A veces, en el trabajo, las reglas de seguridad pueden parecer molestas. Recuerdo a un amigo que ignoró algunas de ellas y terminó con una lesión tonta. No solo le dolió, sino que también afectó al equipo. Su experiencia nos hizo a todos entender que esas reglas existen por una razón. Es mejor hacer lo correcto desde el principio, así que si tienes ideas para mejorar la seguridad, compártelas. Es mejor prevenir que lamentar. Mantener un asiento caliente y realizar las tareas asignadas no hará que te asciendan, solo hará que sea más difícil que te despidan. No ascenderás en la empresa a menos que empieces a pensar críticamente sobre tu trabajo y cómo abordar los problemas. Contamos con un grupo de personas competentes para completar tareas. Necesitamos personas que piensen por qué están haciendo la tarea, cómo hacerla mejor y qué otras tareas podrían realizarse para ayudar a la empresa a avanzar. Además, será mejor que descubras cómo trabajar con direcciones limitadas e instrucciones vagas. Se vuelve más vago a cada paso del camino hasta la cima. Es cierto. Conocí a alguien que siempre cumplía con lo que le decían, pero nunca avanzó. Cuando un nuevo proyecto llegó, se quedó paralizado porque no sabía cómo pensar más allá de lo asignado. Al final, otros que se atrevían a proponer mejoras fueron los que obtuvieron ascensos. La lección es clara, ser un buen ejecutor no es suficiente, hay que entender el porqué y adaptarse al cambio. Mi trabajo es hacerte lucir bien. Si tu trabajo es hacerme quedar bien.
Es fácil para mí ir a una reunión y hablar con usted sobre lo bien que lo está haciendo y cómo ha terminado las cosas a tiempo, ha ido más allá, etc. Eso a su vez me hace parecer competente y bueno en mi trabajo. Es un esfuerzo de equipo. Cuando haces cosas que te hacen quedar mal, a mí me hace quedar mal. Y es más difícil explicarles cosas a mis jefes sobre mi equipo. Es interesante cómo nuestras acciones están tan conectadas. La verdad es que todos queremos lucir bien en nuestras labores. Cuando un compañero destaca, es como si todo el equipo brillara un poco más. Pero, por otro lado, si alguien flaquea, afecta a todos. Esa presión de tener que trabajar juntos y ser responsables por el otro es real. Al final, somos un reflejo de nuestro equipo y todos queremos dar lo mejor. Si sales de fiesta durante la semana, no me hagas amigo en las redes sociales. No estoy muy emocionado cuando te quito proyectos de encima, me ocupo de ellos yo solo para ver publicaciones tuyas en el bar mientras todavía estoy en la oficina trabajando en tu proyecto. Entiendo eso. A veces parece que la gente no se da cuenta del esfuerzo que otros ponen en su trabajo. Mi amigo solía salir de fiesta mientras yo me quedaba haciendo tareas. Un día, lo vi en redes disfrutando, y yo estaba estresado. Al final, decidí hablar con él. No sé si cambió algo, pero me di cuenta de que hay que ser selectivo con las amistades. Si no solicita su día libre con suficiente antelación, probablemente no podamos lograrlo. En serio, la semana pasada recibí una llamada de J. Su turno comenzó a las 4 y llamó a las 3:30 diciendo que no podía. Lo hice debido a una reunión familiar, le pregunté cuándo se enteró. J lo supo con más de una semana de anticipación pero no preguntó por qué, pensó que lo quitaría de todos modos. Le dije que estaba bien, pero no esperar un trabajo la próxima semana. Ese tipo de cosas pasan más a menudo de lo que uno cree. Recuerdo una vez que un amigo hizo algo similar. Tenía un evento importante y no avisó a su jefe hasta el último momento. Al final, no solo se quedó sin día libre, sino que también perdió la confianza del jefe. Es curioso cómo algunos piensan que siempre se les dará lo que piden sin un aviso adecuado. No tienes idea de cuánta responsabilidad tengo. Esto es específico de la gestión minorista. A mi papá le gustaba usar una analogía con el malabarismo. Un cajero que trabaja en una tienda minorista tiene, como máximo, 2 o 3 bolas en el aire a la vez. Un trabajador por horas que trabaja en el piso de ventas podría tener 5. Un supervisor de zona tal vez tenga entre 8 y 10. Estas son básicamente tareas diarias de almacenar o mover artículos, ayudar a los clientes, algún tipo de iniciativa de la empresa para impulsar un artículo o servicio, tal vez un problema de programación, un poco de capacitación o coaching. Un subgerente, de tienda, tiene 40-60 bolas en el aire a la vez. Todo el gerente de la tienda tiene entre 80 y 120. Entonces, sí, a veces necesitamos sentarnos en la oficina mientras usted hace lo suyo en el piso de ventas. Es interesante ver cómo se compara la responsabilidad en el trabajo de retail. Recuerdo cuando trabajaba en una tienda, y realmente podía sentir esa presión. A veces tenía que ayudar a varios clientes, mantener el área organizada y, de paso, cumplir con las metas del día. La verdad es que los que están en posiciones más altas tienen aún más cosas en mente. A veces, el trabajo en la oficina no es tan fácil como parece. Nada de esto es personal. Si no estás haciendo algo correctamente, estoy intentando arreglarlo contigo. Entiendo que es fácil tomarlo como una crítica a quién eres como persona y potencialmente enojarte o ponerte a la defensiva, pero no es el caso en absoluto. Se trata de mejorar el negocio. Es un poco como cuando un amigo intenta ayudarte a mejorar en algo. Al principio puede sentirse como un ataque, pero en realidad solo quieren lo mejor para ti. Lo importante es no tomárselo a pecho y entender que la crítica puede ser constructiva. Al final, todos queremos avanzar y hacer las cosas mejor. No hay necesidad de sentirse mal por eso. Quiero que mis empleados tengan éxito y me doy cuenta de que este trabajo es solo una forma de alcanzar sus objetivos. Si quieres entrevistarte con otro departamento o ir a trabajar a otra empresa, dímelo y te ayudaré a conseguirlo. Mientras me des el 100% mientras trabajas para mí, te devolveré el 100% en cualquier forma que pueda. Como gerente, es difícil ganarse esa confianza. Es interesante ver cómo un buen líder puede cambiar la dinámica laboral. La idea de apoyar a los empleados en sus metas personales, aunque eso signifique que se vayan, es admirable. La confianza no se gana de la noche a la mañana, pero si los empleados ven que realmente te importa su futuro, es probable que se exijan más. A veces, todo lo que necesitan es saber que alguien está en su esquina.
Si no quieres hacer algo, dímelo para no tener problemas en el último segundo. ¿No quieres trabajar tu turno? Dímelo una vez más, no estoy luchando. 2 ausencias ayer. ¿No te sientes bien y quieres dedicar más tiempo a tareas sencillas? Una vez más, dímelo en lugar de desaparecer durante horas. ¿Necesitas más o menos horas? Dímelo, en lugar de quejarte de trabajar poco o demasiado a menudo. Siempre es muy importante para mí informarme sobre las cosas. Siempre hay una solución sencilla si tengo suficiente tiempo y los empleados casi siempre parecen olvidarlo. A veces, la gente no se da cuenta de lo importante que es la comunicación en el trabajo. Tuve un amigo que solía hacer lo mismo. Nunca decía si no podía cubrir un turno y al final siempre había problemas. Aprendió que avisar con tiempo evitaba más estrés para todos. Es simple, pero no todos lo entienden. Es mejor ser directo y así todo fluye mejor. Que no tengo libertad para comentar con ellos todas las reuniones que he tenido con mis jefes. Cada vez que tengo que dar una directiva impopular, hay algunos empleados que siempre me preguntan por qué no tomo ese memorando. Voy a la oficina de mi jefe y los defiendo. La cuestión es que, cuando entrego el memorándum, ya tuve esas conversaciones con mi jefe. A veces perdí. A veces, en realidad, era mucho peor y aquello de lo que se quejaban en realidad había sido domesticado. A veces exageran una petición razonable desproporcionadamente. Pero en todos los casos he estado defendiéndolos, pero no puedo compartir todas esas discusiones. A veces, la gente no entiende que no puedes hablar de todo lo que sucede en las reuniones. Recuerdo un momento en el trabajo cuando mis compañeros se quejaron de una nueva política. Yo ya había hablado con mi jefe antes, pero no podía entrar en detalles. Al final, lo que consideraban un gran problema ya se había ajustado. No siempre se puede compartir todo, incluso cuando crees que estás haciendo lo correcto. No asuma que todos siguieron el mismo camino. Algunos de nosotros trabajamos muy duro por lo que tenemos. Esto lleva a algo que mis empleados no entienden, pero aprenden rápidamente. Nunca asumas que tu jefe es un idiota o que no conoce tu trabajo. Trabajé a tiempo completo en un centro de llamadas mientras iba a la escuela a tiempo completo. Fue una paliza y durante 3 años casi no vi a mi esposa, pero lo hice funcionar. En ese tiempo, obtuve mi CCNA y conseguí un trabajo en nuestro NOC trabajando durante la noche. Terminé la carrera y me convertí en ingeniero. A partir de ahí ascendí y me convertí en supervisor. Continué estudiando, obtuve algunos certificados más como supervisor y me convertí en gerente. Trabajé muchas horas extras arreglando todas las cosas que había visto que estaban rotas y que no tenía el poder de arreglar hasta ahora. Se convirtió en director. Me rompí el trasero unificando y formando varios equipos simultáneamente mientras mantenía esas certificaciones y habilidades de la industria. Cuando se abrió un puesto de vicepresidente, fui la mejor opción porque me aseguré de cumplir y superar todas las calificaciones. Cuando acudo a ti y te pregunto por qué algo está roto, continúa rompiéndose o cómo podría mejorarse, date cuenta de que puedo saber la respuesta. Solo espero que camines por el camino conmigo y encuentres la solución. Solución usted mismo. Es interesante ver cómo algunos logran lo que tienen con esfuerzo y dedicación. Este amigo tuvo una larga trayectoria, desde trabajar en un call center hasta convertirse en director. La perseverancia y el deseo de aprender lo llevaron a ascender, y ahora sus empleados deben comprender que no hay que subestimar su experiencia. Al final, busca que otros aprendan y crezcan junto a él. Claro que a veces este proceso puede ser complicado. Odio escuchar la frase es mejor pedir perdón que permiso. ¿Tienes una idea? Genial, déjenme escucharlo y si está en línea con el plan estratégico, seguiremos adelante. Te prometo que obtendrás todo el crédito por la idea. A veces la gente se siente más cómoda actuando sin pedir permiso, pero eso puede traer problemas. Recuerdo que un amigo lanzó un proyecto sin avisar a su jefe. Al final, no fue bien recibido. A veces, es mejor discutir las ideas primero. Al menos así todos están en la misma página y las cosas pueden fluir mejor. Érase una vez tu trabajo. Entonces sé cómo debería ser un cambio productivo. Por favor, deja de decir que no tienes tiempo para hacer nada cuando el problema no es que no tengas tiempo, sino que no has encontrado una manera de usar tu tiempo de manera eficiente. Entiendo lo que dices. Una vez, un amigo siempre decía que no podía hacer algo porque no tenía tiempo. Pero cuando revisamos su día, vimos que pasaba horas en redes sociales. Al final, se dio cuenta de que solo necesitaba organizarse mejor y priorizar. Empezó a hacer listas y todo cambió. La gestión del tiempo puede ser clave para mejorar la productividad.
No te pido que hagas nada que yo no haya hecho o no haré. Doy muy poco en comparación con lo que tenía que hacer, así que espero que se haga. No se dan excusas de por qué no se hace. Especialmente porque puedo ver claramente que usas tu teléfono todo el día frente a la cámara. Tengo lo que creo que es una política justa. Si logras hacer todo tu trabajo, adelante y tontea. Simplemente no permita que los clientes lo vean en su teléfono. Una vez, un amigo me contó que su jefe tenía una regla similar en el trabajo. Si terminabas tu tarea, podías relajarte. Pero si te veían en el teléfono durante el horario laboral, había lío. Un día, lo atraparon y su jefe le dijo que eso no era fair. Al final, aprendió a equilibrar las cosas y se volvió más responsable. Así, hizo su trabajo y disfrutó de un poco de tiempo libre. Recuerdo mi primer trabajo. Trabajé en una heladería en dificultades y traté de ser lo más flexible posible y estar disponible cuando mi jefe necesitaba a alguien. No me di cuenta de que estaba siendo un empleado excepcional hasta que recibí un bono con dinero que sabía que la tienda realmente no tenía. En la universidad, se desempeñaba en una pizzería pequeña y sus amigos no entendían por qué no pedía que otro cubriera su turno de manera ocasional. No era una cadena, así que no había más opciones. Si faltaba, el dueño tenía que hacerse cargo. Fue el primer jefe considerado, así que no quería causarle problemas. Le digo a la gente que no necesito un motivo cuando me llaman, solo avísenme con 2 horas de antelación. No necesito una razón porque 1, es una razón legítima, 2, me mentirán o 3, es una razón de mierda. De cualquier manera no estarán allí, así que no necesito escuchar la historia. De igual manera, algunas de las justificaciones que me han dado por llegar tarde son realmente divertidas. Siempre aconsejo a las personas que simplemente envíen un mensaje para informar que llegarán tarde y a qué hora planean arribar. No me interesa saber el motivo. Dios mío, esto. Es imposible no cabrear a alguien cuando se programa a 25 personas para cubrir turnos de 2 de la madrugada a 10:30 de la noche los 7 días de la semana. La regla estricta es que las solicitudes se envían el lunes antes de que salga el siguiente cronograma, pero de alguna manera la gente lo olvida cada vez. Es complicado coordinar a tantas personas. Siempre hay alguien que se olvida de enviar su solicitud a tiempo. Recuerdo una vez cuando traté de organizar una salida con un grupo grande y todos tenían diferentes preferencias. Al final, nadie estaba contento. Creo que se vuelve un ciclo de frustración cuando intentas complacer a todos. Al menos en el trabajo, es un desafío constante. En serio. Si necesita un día libre, todo lo que le pedimos es que nos lo informe con 1 o 2 semanas de anticipación y podremos atenderlo el 99% del tiempo. Pero no, la gente preferiría esperar hasta la semana de y decir, oye, ¿puedes ver si alguien quiere cambiar conmigo para mañana? Tengo que ir a la fiesta de cumpleaños de mi madre. No, estás solo allí. Es frustrante cuando la gente no planea con anticipación. Una vez, un amigo me pidió que lo cubriera en el trabajo el día anterior porque tenía un evento familiar. Le dije que no podía y, sinceramente, me sentí mal por no poder ayudar, pero también pensé que era un poco egoísta dejar todo para el último minuto. Es mejor avisar con tiempo para evitar problemas. Mi consejo para cualquier persona nueva en el mundo laboral: 1. Preséntese cuando se supone que debe hacerlo. 2. Haz el trabajo que se supone que debes hacer. 3. No te vayas antes de lo previsto. Haga esto y ya estará en el 5% superior de los empleados. Recuerdo cuando empecé mi primer trabajo. Llegaba a la hora, hacía lo que me pedían y nunca me iba antes. Al principio, no pensé que fuera gran cosa, pero pronto noté que otros a mi alrededor no tenían esas mismas costumbres. Al final, me reconocieron con un ascenso. A veces, lo básico marca la diferencia. En serio. Mi trabajo es asegurarme de tener el tiempo y los recursos que necesita para hacer su trabajo. Si no eres honesto conmigo acerca de lo que necesitas, o me dices que harás algo y no lo haces sin dejarme saber por qué, entonces eso me perjudica. La honestidad y la comunicación abierta son necesarias. Entiendo lo que dices. A veces, la falta de comunicación puede causar problemas en el trabajo. Recuerdo una vez que un amigo no me informó sobre un retraso en un proyecto. Al final, los dos tuvimos que explicar qué pasó. Fue incómodo, pero aprendimos a ser más claros y transparentes después de eso. La honestidad realmente ayuda a evitar malentendidos.
Santo Dios, sé lo que quieres decir. Trabajo para un hotel, mi trabajo es gestionar todo lo que ven los huéspedes, desde el estacionamiento hasta las habitaciones y el escritorio. Mi escritorio está en un ambiente abierto y de fácil acceso para todo el personal. Genial, estoy disponible si es necesario. Tengo una gran relación con mi equipo, todos hablamos y nos llevamos bien y hago todo lo posible para inyectar el mayor humor posible al día para facilitarles las cosas. Pero buen Señor Todopoderoso, realmente no es necesario que cada pensamiento pase por mí durante todo el día. Hay días que me puede llevar una hora escribir un correo electrónico a un proveedor externo molesto por nuestra negativa a pagarle por su error, o ingresar facturas en la chequera, o todo el día para hacer el cronograma porque todos quieren venir y dar entrada. Tengo 2 empleados que creo que ocupan conmigo el total de su tiempo humano mensual asignado para charlar cada día que me ven en caso de que no me vean durante un día. Es un poco agotador, ¿no? Yo también tengo un trabajo donde la gente constantemente se acerca a mí para charlar. A veces parece que no entienden que también tengo cosas que hacer. Hay días que me tardo más en resolver problemas simples porque todos quieren dar su opinión. La buena relación con el equipo es genial, pero a veces desearía un poco de silencio para poder concentrarme en mis tareas. Mira, la gente escucha todas estas historias sobre personas que fueron despedidas en el acto por pequeños errores y terminan aterrorizadas de admitir sus errores. Es un montón de trabajo despedir a alguien, sin mencionar contratar a su reemplazo, y esto se vuelve más cierto cuanto más calificado es el trabajo. No te voy a despedir por una cosita. Se necesita un patrón de errores repetidos del que no muestras ningún signo de aprender. Entiendo esa preocupación. A veces, tenemos miedo de admitir nuestros errores en el trabajo, pero la verdad es que cometer errores es parte del aprendizaje. Recuerdo a un amigo que siempre tenía miedo de hablar con su jefe. Un día, se atrevió a hacerlo y se dio cuenta de que su jefe solo quería ayudarle a mejorar. A veces, reconocer nuestros fallos puede abrir puertas en lugar de cerrarlas. En una línea similar, si desea que sus empleados lleguen a tiempo, comience a pagarles a partir de ese momento. He tenido gerentes que exigen que sus empleados lleguen a trabajar entre 15 y 20 minutos antes para preparar las cosas para recibir a los clientes cuando se abre la tienda. Los empleados no empiezan a cobrar hasta que la tienda abre. ¿Adivina a qué hora llegan los empleados? No 15 a 20 minutos antes, porque no les pagan por ese tiempo. Editar, sí, esto es ilegal. Sin embargo, algunos directivos todavía insisten en fomentarlo. Es curioso ver cómo algunos gerentes esperan que los empleados lleguen temprano sin pagarles por ese tiempo. He tenido experiencias similares donde la gente solo llega cuando empieza a contar su sueldo. A veces parece que algunos jefes no entienden que si no hay incentivo, no habrá compromiso. Al final, todos solo hacen lo mínimo necesario para no tener problemas. Una vez tuve un trabajo donde mi jefe era muy estricto con los tiempos de llegada, lo cual apoyo, como persona que cree en la puntualidad. Literalmente, si llegabas un minuto tarde, él hacía caer sobre ti la maldita ira de Dios. Cuando se fue, su antiguo número 2 fue ascendido y prácticamente dejó que la gente apareciera cuando quisiera. Como alguien que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde para ayudar porque constantemente nos rezagábamos, me enfurecía que no criticara a la gente por no llegar a tiempo. Es un fenómeno conocido. Hay empleados que llegan tarde 1 o 2 veces al año, pero eso no me preocupa, ya que suelen ser personas que no faltan con frecuencia. La situación cambia con aquellos que constantemente llegan tarde y se ausentan del trabajo. Cuando estos son despedidos, a menudo se sorprenden. ¿Solo falté 37 días este año? ¿Llegué tarde 1 vez a la semana? No comprendo cuál es el problema. No sé de nadie más, pero estaría más inclinado a llegar a tiempo si me pagaran desde el momento en que llegué. Si tengo que tomar un autobús para ir al trabajo y mis opciones son llegar a las 7:32 o a las 8:02, y una de esas opciones me tiene sentado boca abajo sin que me paguen durante 28 minutos, o, peor aún, que me pidan que trabajo no remunerado, mientras que la otra opción es que me paguen en el momento en que registro y duermo hasta tarde. ¿Adivinen cuándo volveré la mayoría de los días? Es cierto que mucha gente preferiría llegar a tiempo si les pagaran desde que llegan. Yo también he pasado por eso. En la universidad, a veces llegaba temprano solo para esperar a que comenzara la clase. Si hubiera recibido un poco de dinero solo por estar ahí, creo que habría sido más motivado para ser puntual. Es una lógica sencilla que muchos entienden. Nunca entendí esto. Siempre decía no estoy seguro, pero déjame encontrar a alguien que sí lo sepa. Lo bueno de trabajar en Canadian Tire es que les dieron a todos walkie-talkies para que los preguntaran en ese mismo momento.
Fue muy conveniente. Es interesante cómo a veces no sabemos la respuesta, pero tener una buena herramienta a mano ayuda. En mi trabajo también usamos cosas simples que mejoran la comunicación. Recuerdo cuando un compañero se perdió en la tienda y gracias al walkie-talkie, lo encontramos rápido. Esos pequeños detalles hacen que las cosas fluyan mejor y que las tareas se solucionen sin mucho lío. Mis palabras favoritas para decir en el trabajo, y siempre las digo con convicción, no lo sé. Claro, intentaré averiguarlo o señalarte quién creo que podría saberlo, pero no voy a hacer tonterías para parecer un idiota. Tengo muchas otras formas de parecer un idiota. A veces, en el trabajo, me pasa lo mismo. En una reunión, me preguntaron algo complicado y la respuesta simplemente no me venía a la mente. En lugar de intentar improvisar, solo dije, no sé. Resulta que todos apreciaron la honestidad. No siempre tienes que tener todas las respuestas. Es mejor ser sincero que hacer el ridículo intentando aparentar conocimiento. Hice esto todo el tiempo trabajando en el comercio minorista, pero solo funciona aproximadamente la mitad del tiempo. La mitad de las veces, los clientes están de acuerdo y esperan mientras busco a alguien que sepa la respuesta. La otra mitad de las veces se niegan a aceptar que no sé qué limpiador de alfombras o repelente de avispas es el mejor porque simplemente tengo stock en los estantes. Eso es todo. Ese tipo de personas simplemente no cejarán hasta que elija un producto al azar del estante y les diga que es el mejor. Incluso le sugerí al último chico que, si le importaba tanto que el limpiador de alfombras era el mejor, debería simplemente sacar su teléfono y buscar reseñas de los productos en línea. No cambió nada, pero lo estaba dejando de todos modos y simplemente no me importaba en ese momento. Guy me arrinconó y no se rindió hasta que elegí un producto y le dije que era el mejor. Solo quería que me dejara en paz. A veces me pasaba en el trabajo, lidiar con clientes que exigían respuestas que no tenía. Algunos solo se quedaban tranquilos mientras iba a buscar ayuda. Pero otros, de verdad, no entendían que yo solo organizaba estanterías. Una vez, un tipo insistió tanto que le dije que mirara en su teléfono las reseñas. No sirvió de nada, al final elegí un producto al azar solo para que se fuera. Ya estaba por renunciar, así que no me importaba. El viernes, una clienta me gritó que nunca volvería a comprar en la tienda porque le dije que no sabía cuándo estaría abierto el carril en el que quería pagar. En ese momento había otros 10 carriles abiertos, pero ella ya había descargado su carrito y estaba sentada en el carril esperando allí y gritándome. Es un momento curioso. A veces, la gente reacciona de manera exagerada. Te ves en una situación en la que haces lo mejor que puedes, pero no entiendes por qué alguien se enoja tanto. Lo importante es no tomarlo personalmente. Hay muchas opciones, y es su elección, no la tuya. Al final del día, solo intentas hacer tu trabajo. Todo el asunto amigo/jefe es realmente difícil. Quieres cerrar con tu equipo e identificarte con ellos. Pero también necesita respeto y saber que confiarán en su criterio al asignarles tareas, que pueden no tener 100% sentido para ellos en ese momento. También cuando llega el momento de despedirlos. Lo del amigo resulta ser una pérdida de tiempo/esfuerzo. Es complicado equilibrar la relación entre amigo y jefe. Quieres ser cercano y que tu equipo confíe en ti, pero al mismo tiempo necesitas que respeten tus decisiones. A veces, eso incluye darles tareas que no entienden del todo. Y cuando llega el momento difícil de despedir a alguien, esa amistad parece no valer mucho. El trabajo y la cercanía no siempre van de la mano. No soy amigo de ninguno de mis empleados, pero soy amigable. No salimos fuera del trabajo y no somos amigos en Facebook. Pero si tienen un problema, si necesitan alguien con quien hablar, o simplemente quieren charlar un poco informalmente, estoy aquí. Mantengo una distancia profesional, así que si necesito imponer la ley, lo haré, pero ellos me ven accesible y confían en mí. Puede que eso no funcione en algunos lugares, pero afortunadamente para nuestro pequeño equipo en nuestra ubicación, sí funciona. Pero sí, no se habla de drogas por aquí. Saben que podemos hacer pruebas de drogas al azar. Parece que has encontrado un buen equilibrio. Mantener una distancia profesional puede ser complicado, pero es importante. Ser accesible para hablar sobre problemas ayuda a construir confianza. La dinámica de un equipo pequeño a veces facilita esto. Es bueno que tus empleados sepan que pueden acudir a ti sin que eso comprometa tu autoridad. Y sí, claro que es mejor evitar temas delicados como las drogas en el trabajo. Muchos jefes pueden hacerte sentir tonto o equivocado por hacerles una pregunta.
No puedo decirte cuántas veces me han tratado como si ya debería saber algo y como si estuviera perdiendo el tiempo molestándome en preguntar cosas que no tengo forma de saber en primer lugar. He hecho más conjeturas a ciegas en mi trabajo de las que puedo recordar, simplemente porque no quería ser una pérdida de tiempo para mis gerentes. Cuando se pasa a un nuevo trabajo, es fácil esperar más de lo mismo. Tal vez enfatice a sus empleados la distinción. En el entorno laboral, la dirección solía criticar y burlarse de quienes, a pesar de tener buenas intenciones y un esfuerzo considerable, enfrentaban dificultades con algunos conceptos. Esta actitud hacía que la confianza en plantear dudas disminuyera, ya que se percibía un ambiente de juicio hacia cualquier consulta, por simple que fuera. Esto llevó a un desánimo general al buscar apoyo o aclaraciones en temas laborales. Aceptó trabajo extra durante aproximadamente un año sin pago adicional. Soy el chico más nuevo en la industria en mi barco. Ahora soy el tipo mejor pagado en cubierta. Todo porque no dije ese no es mi trabajo, lo aprendí por mi cuenta. ¿El trabajo ahora genera alrededor de 15.000 al año más que los demás? Lamentablemente, en numerosas ocasiones se termina siendo la persona que se esforzó sin recibir compensación. He observado a muchos asistentes de gerencia realizando tareas de gerencia durante años, mientras la empresa no tiene planes de ascenso. Además, hay situaciones en las que se coloca a empleados en entrenamiento para puestos que nunca ocuparán. ¿Cómo no está exento de realizar trabajos fuera de la descripción de su trabajo? Estoy totalmente a favor de aprender nuevas habilidades y ascender en una organización, pero que un gerente espere que eso sea un liderazgo de mierda y parece que va a desgastar a un empleado muy rápidamente. Es cierto, a veces los gerentes esperan que hagas más de lo que está en tu descripción de trabajo. Recuerdo a un amigo que siempre se quedaba tarde porque su jefe le pedía que hiciera tareas extra. Al principio, él pensaba que era una buena oportunidad, pero al final se sintió agotado y desmotivado. La gestión debería ser más equilibrada, para evitar que el personal se queme. Si en el trabajo no físico. Dirijo una empresa de servicios, mis muchachos están afuera en el calor trabajando duro, pero necesitan entender que estoy sentado en el aire acondicionado agradable y fresco, pero estoy sudando hasta las pelotas con las cosas en mi escritorio. Además de comentar en este hilo. No me gusta estar detrás de un escritorio mientras mis compañeros están en el calor. Siempre estoy pensando en lo que están pasando. Obvio, sé que es necesario, pero a veces desearía estar afuera con ellos, aunque sepa que no aguantaría. La vida del jefe tiene sus momentos complicados. Al final, solo quiero que todos estén bien. No lo sé, somos humanos, es particularmente difícil separar las cuestiones relativas. Pero tengo una duda, como programador. Cuando estoy en casa hay momentos en los que estoy preocupado por las tareas que tengo en el trabajo. Pienso en soluciones y a veces incluso implemento prototipos para mostrar una idea. ¿No me da esto quizás la posibilidad de no detener mi vida personal cuando miro el reloj? Entiendo lo que dices. A veces, la línea entre el trabajo y la vida personal se vuelve difusa, sobre todo en programación. He tenido momentos en los que estoy en casa y un problema del trabajo me persigue. Terminas prototipando ideas en la noche, y eso puede ser tanto un alivio como abrumador. Es un equilibrio complicado, te apasionas por el trabajo pero también necesitas desconectar. Cada uno tiene su forma de manejarlo. Tuve un empleado que no lo dejaba en casa y terminó consumiéndolo en el trabajo. No se lo contó a otros, pero lo distrajo hasta el punto de no regresar. Le ofrecieron tiempo para solucionar el problema, pero se negó y finalmente lo despidieron. A veces, el trabajo puede ser abrumador. Conozco a alguien que también tuvo problemas similares. Se dedicaba tanto que no sabía separar lo personal de lo laboral. Intentó manejarlo solo, pero eso solo empeoró las cosas. Al final, no le quedó más remedio que dejarlo. Es una situación difícil, pero a veces hay que saber pedir ayuda. Depende del tamaño del problema, pero es absolutamente imposible dejar todos los problemas personales en casa. Por ejemplo, descubrir que Suso está haciendo trampa. Eso afectará todo lo que hagas, posiblemente durante meses. ¿Puede la persona realmente permitirse unos meses de baja laboral para recuperarse? No, no pueden. La verdad es que todos tenemos problemas que nos afectan más de lo que pensamos. Recuerdo a un amigo que descubrió que su pareja lo engañaba. Aunque intentó actuar normalmente en el trabajo, era obvio que estaba angustiado. Al final, solo tuvo que lidiar con eso en su tiempo libre, lo que le costó concentración y rendimiento. No es fácil separar lo personal de lo laboral.
Si no puedes entender el motivo, eso no significa que no haya ningún motivo. Tampoco significa que la razón no sea completamente estúpida, o simplemente desactualizada. Puede que no lo sea, por supuesto, pero no comunicar el motivo dará lugar a especulaciones. Y si no se puede adivinar ningún motivo bueno. A veces, las cosas pasan y no entendemos por qué. Como cuando un amigo dejó de hablarme sin explicación. Intenté buscar una razón lógica, pero nada claro. Al final, ni siquiera era algo importante. La falta de comunicación solo generó rumores y suposiciones. A veces, esas situaciones solo complican las cosas. Simplemente es lo que es, y hay que seguir adelante. Definitivamente no es el caso en todas partes. Estoy bastante seguro de que mi gerente está esperando que renuncie porque expresé mi insatisfacción en mi puesto actual. Llevo 3 meses esperando para cambiar de departamento, aparentemente con muy pocos avances. Es una situación incómoda. A veces, cuando hablas de tus sentimientos en el trabajo, puede que no se lo tomen bien. Recuerdo a un amigo que se sintió estancado en su empleo, y terminó buscando otras oportunidades. La comunicación es clave, pero no siempre lleva a cambios. Es frustrante sentir que no avanzas, especialmente cuando esperas que las cosas mejoren. Estoy de acuerdo en su mayor parte. Pero ciertas personas se vuelven indispensables por periodos de tiempo y durante ese tiempo realmente descubres qué tipo de personas son. Trabajador duro o simplemente trabajando duro para llegar a ese punto de flotar por un tiempo. Es verdad. A veces, te das cuenta de quiénes son realmente las personas cuando hay presión. Hay amigos que se esfuerzan y se muestran sólidos, mientras otros solo hacen lo mínimo. He visto eso con un par de compañeros de trabajo. En momentos difíciles, algunos se convierten en líderes y demuestran su valía. Es interesante observar cómo cambian las dinámicas en esos momentos. Cuando era empleado de línea veía todo eso y, honestamente, me unía cuando podía. Si el gerente no va a penalizar a otro por ser vago, ¿por qué debería trabajar duro? Siempre dije que si estuviera a cargo me despediría. Ahora estoy a cargo, así que es diferente, pero aún así volvería y me despediría. Cuando tengo 24 años. Mi consejo es ser coherente. Nada peor que un entrenador que tiene favoritos o que cada día es una persona diferente. Me propongo decirle a cada persona exactamente lo mismo, palabra por palabra, cada vez que hay un cambio de política o capacitación. De esa manera nadie podrá volver más tarde diciendo que nunca les dije eso. Es una broma constante en el trabajo porque a veces una persona está en 2 sesiones informativas del mismo mensaje y menciona que digo 100% lo mismo cada vez. Incluso cuando sé que la persona conoce la información que le estoy dando, se lo digo y pone los ojos en blanco. Pero ahora sé que ellos saben que yo sé que ellos saben. Además, documente todo, especialmente cuando trate con un empleado duro. Ahora tengo una que modifica mis palabras para adaptarlas a sus necesidades. Entonces, cada vez que tengo una conversación con ella, escribo lo que le dije y cómo reaccionó. Luego, cuando se queja con mi jefe, tengo la documentación para demostrar que está mintiendo. Incluso algo tan breve como hablé con X sobre la política y ella me dijo que era una política tonta, funciona en el futuro. Al final, ser parte del problema es fácil. Cuando trabajé en equipo, a veces me dejaba llevar. Ahora estoy a cargo y lo veo diferente. He aprendido que la consistencia es clave. Todos deben estar en la misma página, así que repito lo mismo siempre. A veces es un poco cómico. Y documentar todo es esencial, especialmente con empleados difíciles. Así, si alguien retuerce mis palabras, tengo respaldo. Es solo trabajo. El lugar de trabajo es un ambiente competitivo que recompensa el trabajo duro con aumentos y más horas desafortunadamente. No todos los lugares son así. He trabajado en algunos lugares donde obtuve críticas perfectas y buenas tarjetas de mi gerencia sobre lo buen trabajador que era, pero luego me negaron ascensos o aumentos repetidamente. Por supuesto, si no estás recibiendo el reconocimiento adecuado por tu trabajo, deberías buscar un nuevo trabajo y dejar de hacerles la vida imposible a tus compañeros de trabajo quejándote de ello. A veces el ambiente laboral no recompensa como debería. Recuerdo un trabajo donde me elogiaban, pero nunca me dieron un ascenso. Fue frustrante ver cómo otros lograban avanzar sin mucho esfuerzo. Al final, decidí buscar otro lugar. No vale la pena quedarte donde no te valoran. Siempre hay opciones. Es un consejo dado por personas que trabajan en empleos en los que no solo pueden fingir, sino que las personas a quienes fingen no pueden saber si lo están fingiendo. Ideal para vendedores, estafadores y algunos gerentes. No es tan útil para ingenieros o cirujanos.
La verdad es que he visto eso en algunas personas que trabajan en ventas. Tienen esa habilidad de parecer seguros y convencer a los demás sin realmente saber todo. Recuerdo que un amigo mío lo hacía muy bien. Tenía la capacidad de improvisar y parecía que siempre tenía el control. Pero cuando dio un paso atrás y entró en un campo más técnico, la cosa cambió. Ahí ya no podía simplemente fingir. O al menos apaga la cámara. No tienes que mover tu teléfono. Apagar la cámara proporciona un fondo genérico y tu teléfono puede permanecer en el mostrador o escritorio, mientras atrapas al Pokémon. Una vez, un amigo decidió grabarse mientras jugaba Pokémon en un parque. Empezó a mover su teléfono por todas partes, tratando de mostrar lo que estaba capturando. Al final, casi se cae de la banca. Le dije que era mejor que lo dejara quieto y simplemente jugara. A veces lo sencillo es lo mejor, y a todos nos hace disfrutar más del juego sin distracciones. A veces, cuando alguien se queja de algo como esto, puedes leer entre líneas y darte cuenta de que las condiciones en las que trabajan los hacen trabajadores menos eficientes. Si hay demasiado ruido para ellos, no podrán escuchar a los clientes tan bien y lo harán. Ser propenso a cometer errores y tardar más en las llamadas. Aunque supongo que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Si tan solo hubiera alguna manera de bloquear el sonido, o al menos amortiguarlo. Es curioso cómo el ambiente afecta el trabajo. Una vez, un amigo se quejaba de lo ruidoso que era su oficina. Decía que no podía concentrarse y, claro, eso le costaba tiempo en las llamadas. A veces creo que subestiman lo que el ruido puede hacer en la productividad. Si hubiera soluciones sencillas como paneles acústicos, tal vez su día sería más fluido. Pero así es la vida, ¿no? Si solo reciben un miserable turno de 4 horas, es posible que tengan otro trabajo al que llegar y a su jefe no le interesa saber cómo su jefe en su otro trabajo trabajó 13 horas hoy cuando llegan tarde. Conocí a alguien que tenía 2 trabajos. Retrasarse por su segundo turno no le agradaba a su jefe. Una vez, llegó tarde y su jefe le preguntó por qué. Ella mencionó las horas extras en su otro empleo, pero en lugar de comprensión, recibió más presión. Al final, decidió que mantener ambos trabajos no valía la pena. A veces, la gente simplemente no entiende lo difícil que es gestionar el tiempo. Por eso odiaba trabajar en una tienda de comestibles. Turno de las 7 de la mañana, no hay clientes en la tienda, no hay nada que hacer más que el trabajo ocupado. Que se hizo todo porque son las 7 de la mañana, pero no puedes chatear. ¿Alguna vez? El trabajo ocupado es un concepto estúpido y siempre lo ha sido. Estar inactivo no es el fin del mundo. Recuerdo que me pagaban 5,40 la hora por estar de pie durante turnos de 8 horas, sin hablar ni tener tiempo libre. No queda nada por limpiar. No hay dulces para enderezar. Recuerdo haber trabajado en un lugar así. Despertar temprano, sin nada que hacer, solo tareas sin sentido. No podías ni charlar para pasar el tiempo. Me pagaban poco y estaba de pie todo el día. La sensación de no poder relajarte es frustrante. Al final, solo querías que pasara el tiempo y salir de allí. Fue una de esas experiencias que no te dejan una buena impresión. Trabajé en una pizzería familiar en la universidad y mis amigos no podían entender por qué no salía de mí turno al azar y pedía a otra persona que lo cubriera. Esto no era una cadena, no había nadie más. Si no trabajaba, el dueño cubría mi turno. Él fue mi primer buen jefe, no le iba a hacer eso. En un entorno laboral parecido, un vehículo sufrió una avería durante la noche mientras se realizaba una entrega. Se comunicó con el jefe, quien hizo lo necesario para gestionar una grúa sin costo. Luego, le ofreció las llaves de su automóvil y mencionó que debía cuidarlo bien. Al finalizar el uso, el automóvil fue devuelto en perfectas condiciones y con el tanque lleno. Gestos así promueven la lealtad entre los empleados a lo largo del tiempo. Esto lo hice en mi primer trabajo, cancelé planes cuando me pidieron cubrir un turno y todo. No siempre, pero sí muchas veces. Los niños que priorizaron totalmente su vida social al principio son los que se quejaban de no tener suficientes turnos cuando los querían en el futuro. Me cabreaba especialmente cuando la gente decía, buf, no tengo suficientes turnos, desearía que me dieran más. Pero cuando los llamaban y les ofrecían uno, ya fuera para esa noche o para un día dentro de 3 semanas. Estaban ocupados. Me agrada observar cómo se quejan sin parar acerca de la falta de horas. Sin embargo, en esa misma jornada, algunos optan por irse temprano si hay pocos clientes.
Una chica con la que solía trabajar era conocida por tener crisis que, sorprendentemente, ocurrían solo en los días en que tenía programado trabajar, durante su turno programado. En 6 meses, no había trabajado turnos de una semana entera porque siempre estaba gritando. Tuve el privilegio de estar allí un día cuando ella imprimió su recibo de sueldo y se quejó de lo pequeño que era su sueldo. Tomé todo lo que tenía en mí para no echarme a reír y decirle que tal vez le pagarían más si realmente aparecía. Era una chica del trabajo que siempre tenía problemas, curiosamente solo en los días que le tocaba trabajar. En 6 meses, no cumplió una semana completa. Un día vi cuando imprimió su recibo de sueldo y empezó a quejarse de lo poco que ganaba. Fue difícil no reírme y decirle que tal vez ganaría más si realmente asistía a trabajar. No creo que sea el tipo de empleado del que hablas, ya que cubro todos los turnos que puedo dentro de lo razonable y nunca he solicitado un trabajo para el que dije que estaría disponible. Pero si solicité un día libre con 2 semanas de anticipación y no lo obtuve, me reportaré enfermo. Dicho esto, también les digo a mis jefes con anticipación que si me programan para esos días no me presentaré y llamaré. Respeto que me necesiten allí y hago todo lo posible para ser el mejor empleado posible y cubrir a todos los demás. Tanto como puedo. Pero también necesito esos días libres para otras cosas importantes en mi vida. Generalmente es un evento familiar o una visita al médico que ocupa todo el día. Necesito días libres ocasionales y si les doy una advertencia justa, deberían tratarlos como tales. Dicho todo esto, las personas que no aparecen o no gritan con frecuencia son idiotas. La verdad es que entiendo la situación. Trabajar y querer tener un equilibrio es complicado. Es justo pedir días libres cuando son importantes. Si avisas con tiempo, es razonable esperar que lo respeten. Al final, hay que cuidar también de nuestra vida personal. Los que no cumplen sí son un problema, pero creo que hacer lo correcto es lo que cuenta. ¿Ves que no estoy ventilando tus asuntos delante de nadie más? Entonces, ¿por qué crees que tendré conversaciones con todos los demás delante de ti? Solo porque no lo hayas visto no significa que yo lo haya hecho. No abordé ningún problema. En las reuniones con los gerentes en mi trabajo, siempre era necesario contar con un testigo adicional, garantizando así la protección de la empresa frente a acusaciones infundadas. Aunque esta medida era lógica, complicaba la comunicación sobre problemas de desempeño relacionados con situaciones personales o de salud, especialmente al darse cuenta de que se estaba fallando. Abordar esos temas en privado resulta mucho más profesional que hacerlo frente a una audiencia. Aunque si ven que otros empleados no hacen el trabajo, se supone que su nivel de supervisión es mínimo o que tiene favoritos. No digo que sea justo o exacto, solo que tiende a ser la forma en que piensa la gente. Es curioso cómo la gente puede sacar conclusiones sobre los supervisores. Recuerdo a un amigo que era jefe y siempre lidiaba con esos rumores. Aunque hacía su trabajo bien, algunos colegas pensaban que no estaba supervisando lo suficiente. Al final, decidió hablar con su equipo para aclarar las cosas. A veces, la comunicación es clave para deshacer malentendidos. En muchos lugares no se permite que los gerentes despidan a la gente a voluntad. Si un empleado hace lo mínimo indispensable, o al menos lo hace parecer así, puede arreglárselas. Solía dirigir una gasolinera, pero tenía que obtener la aprobación de mi gerente de distrito antes de despedir a alguien y para obtener esa aprobación tenía que tener mucha documentación sobre su desempeño laboral. Podría llevar bastante tiempo crear esa documentación. Es similar en el ámbito del comercio minorista. Para despedir a un empleado, es necesario contar con una gran cantidad de documentación que evidencie su falta de compromiso o deficiencias en la gestión de las finanzas, entre otras razones. Por ejemplo, si se quisiera despedir a alguien por llegar tarde en varias ocasiones, se requeriría presentar varios informes de advertencia previos para que la decisión fuera aprobada. Algunos compañeros de trabajo renunciaron por esto antes y prometí ser mejor. Siempre les digo a mis empleados que lo respaldo al 100%. Puede que vuelva más tarde y les diga que no es la mejor manera de afrontar la situación, pero nunca contradeciré a un empleado delante de un cliente. Por supuesto. Mi enfoque como encargado es facilitar las cosas, y un fundamento de la simplicidad es mantener una baja rotación de personal. Esta baja rotación se sostiene en tener un equipo satisfecho, y el bienestar del equipo proviene de no permitir que los clientes critiquen libremente a los empleados. Trabajé en un restaurante que acababa de abrir y en un mes más de la mitad de los empleados se habían ido porque un gerente simplemente trataba al cliente como a un santo y te llevaba a un lado y te cagaba en la espalda. Al 5.º mes, solo quedaban 3 servidores.
En mi entrevista de salida, les dije que si despedían a ese gerente, sabía que al menos entre 3 y 5 buenos servidores regresarían. Por supuesto que no lo hicieron. Los restaurantes corporativos son una mierda. Eso suena a una experiencia difícil. Es raro ver cómo un solo gerente puede afectar tanto a un lugar de trabajo. La dinámica entre el personal y la gestión es clave. A veces, las empresas no escuchan las preocupaciones de sus empleados, lo que lleva a una alta rotación. Es una pena que no hayan tomado en cuenta tu opinión, pero a veces las corporaciones tienen su propia agenda. Puede que no tenga la amplitud de campo, por así decirlo, para demostrar si esa es una afirmación precisa, pero mi gerente actual es un imbécil incompetente y cobarde que le dio un bastón que quedó abandonado por accidente a un tipo al azar que pasaba por allí y me escuchó hablar. Al tipo que perdió su bastón en el teléfono. Dejé que mi manager se encargara de eso. A veces, la gente se sorprende de cómo ciertos momentos pueden mostrar la incompetencia de alguien. Una vez, un amigo dejó su sombrero en un café y el encargado lo perdió. Fue increíble cómo eso le afectó tanto a mi amigo, pero su reacción fue tranquila. Al final, aprendió a no depender de nadie para cuidar sus cosas. Todos hemos estado ahí, dejando que otros manejen lo que no pueden. Sugerencia honesta para salir adelante, desde la experiencia personal. Si estás trabajando rápido y entiendes bien las cosas, asesora a aquellos que no lo hacen. Si trabajas en una buena empresa, la gente lo notará y ascenderás. Si no estás en una buena compañía, muévete a una. Recuerdo cuando empecé en una empresa nueva. Al principio, me costaba un poco seguir el ritmo. Un compañero que ya tenía experiencia me ayudó, y eso hizo la diferencia. Decidí hacer lo mismo con otros nuevos. La verdad es que todos mejoramos, y al final, me promovieron. Si estás en un lugar donde no ves oportunidades, simplemente busca otro. Es lo mejor que puedes hacer para tu carrera. Si no pueden hacer su trabajo, no es mi problema. Esa es una de las actitudes a las que presto atención en las entrevistas. Mira, es tu problema. Si el departamento o la empresa no cumple con un plazo, no importa de quién fuera el trabajo. En situaciones extremas, esa actitud puede provocar el fracaso de una empresa. Y luego no tener un sueldo es la recompensa que has cosechado. Entiendo lo que dices. En un trabajo anterior, un compañero constantemente decía que no era su problema si otros no cumplían. Al final, eso afectó al equipo. Hubo un proyecto que se cayó y todos lo sentimos, incluido él. Aprendí que siempre es mejor ayudar a los demás y no solo preocuparse por uno mismo. Si todos colaboran, todos salen ganando. Así funcionan las cosas. Un jefe hizo esto durante aproximadamente 2 semanas y dijo que no le gustaba que reclamáramos los 30 minutos de tiempo para preparar la cocina. Para recibir invitados a las 6 de la tarde dejamos de trabajar los 30 minutos. Un día, una camarera trajo una mesa a las 5:50 de la tarde como de costumbre. Nos sentamos en la sala de descanso y le dijimos que comenzamos a las 6 de la tarde. Todo terminó con un enfrentamiento en la sala de descanso donde se negó a admitir que estaba equivocado y que no necesitábamos ningún tiempo de preparación, pero se quejaba de que no estábamos preparados. La señora esperó unos 20 minutos por una ensalada. Después de esa noche, decidió que las 20 libras de salario por los 30 minutos extra de trabajo valían la pena. Parece que tu jefe no entendía que un buen servicio requiere preparación. La discusión en el break room seguro fue tensa. A veces la gente no se da cuenta de que el tiempo invertido en preparar el lugar puede ahorrar problemas en el futuro. Al final, parece que aceptó que el tiempo extra valía la pena. Ojalá aprendiera de esa experiencia. Siempre llego temprano. La única vez que llegué tarde fue cuando tuve el momento más triste y olvidé que tenía un turno esa tarde. Como siempre llego temprano, mis compañeros de trabajo llamaron pensando que había tenido un accidente o algo así. Fueron súper amables con mi DER porque saben que no soy un vago. A veces vale la pena tener una buena reputación por llegar temprano. Es gracioso cómo funciona eso. Siempre llegas antes y un día te olvidas de la hora. La preocupación de tus compañeros dice mucho de ti. Es bueno tener una buena reputación. A veces, esas cosas pasan, pero tener amigos que se preocupan hace que todo sea mejor. Al final, solo fue un malentendido. Sé que sucede. ¿El empleado que llega tarde 1 o 2 veces al año? No me importa. Suelen ser los empleados que tampoco faltan mucho al trabajo. Así que no te preocupes. Pero es la persona que constantemente llega tarde y falta al trabajo la que, cuando es despedida, se queda realmente desconcertada.
¿Solo falté 37 días este año? ¿Tarde al menos una vez a la semana? No entiendo el problema. Colaboré con alguien que siempre llegaba tarde. Al menos una vez por semana, esta persona se despertaba tarde o parecía olvidar que tenía que trabajar, presentándose entre 1 y 2 horas después de lo esperado. Además, era habitual que llegara con 15 a 20 minutos de retraso para cada turno. Finalmente, fue despedida. El día en que el jefe decidió despedirle, llegó con 45 minutos de atraso. No comprendo qué tan complicado puede ser llegar a tiempo. Trabajé en un trabajo en el que no había ningún efecto en nadie más si llegaba unos minutos tarde. Básicamente, iba a mi propio ritmo e hice más trabajo que nadie y siempre terminé a tiempo o antes, y esto es con tiempo para la revisión por pares. No tengo ningún problema en exigir que alguien llegue exactamente a tiempo si alguien se retrasa por mi tardanza, pero tener esa política por el simple hecho de tener esa política es un poco tonto en un entorno de oficina profesional. Si llegas dentro de los 10 minutos de la hora prevista, no me importa. Si realiza una buena cantidad de trabajo de alta calidad, estaré feliz. La verdad es que entiendo lo que dices. Trabajé en un lugar donde nadie se daba cuenta si llegabas un poco tarde. Era un ambiente relajado, lo cual me permitió ser más productivo. Ahora, si tu llegada afecta a otros, claro, hay que ser responsable. Pero tener horarios estrictos solo por tenerlos a veces no tiene sentido. Lo que importa es la calidad del trabajo que entregas. Hago eso porque soy vago. Me gusta mi trabajo, pero no quiero trabajar una semana completa. Si pudieran ponerme oficialmente en una semana de 4 días, sería más fácil para ambos. Pero la política de administración es solo tiempo completo, pero vacaciones ilimitadas no remuneradas. Así que hacemos este baile ridículo. Estoy intentando argumentar a favor de una jornada laboral de 6 horas al día. No me está yendo muy bien en este intento. Sin embargo, considero que esto podría generar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Exactamente. Los jefes en mi trabajo constantemente se quejaban y se burlaban de los empleados que claramente tenían buenas intenciones y una ética de trabajo decente pero tenían problemas con ciertos conceptos. Eso me hizo perder totalmente la fe en hacerles preguntas sobre cosas porque sentía que me van a juzgar si pensaban que la pregunta era estúpida. Es realmente frustrante desear aprender y comprender un procedimiento solo para recibir una respuesta sarcástica y directa, acompañada de risas. La falta de seriedad en un momento que requiere atención puede desanimar a quien busca mejorar o adquirir nuevas habilidades, convirtiendo la experiencia en algo negativo en lugar de constructivo. Es fundamental encontrar comunicación que fomente el aprendizaje y no lo obstaculice. Soy gerente de área y con frecuencia mi jefe se queda boquiabierto al ver con qué calma y precisión puedo guiar a alguien para que realice una tarea con la que no está familiarizado por teléfono. Me imagino que le estoy diciendo a mi gato o a mi sobrino cómo hacerlo. Diablos, le enseñé a una mujer mayor de 50 años y analfabeta informática cómo reiniciar su computadora, reconectar su internet, reconectar TeamViewer y luego enviar un documento de OpenOffice como un archivo de Excel y la hice pavonearse de todo lo que acababa de aprender. La jefa jura que se arrancaría el pelo y se arrancaría otros nuevos. Claro, a estas alturas deberías saber cómo realizar ciertas funciones en nuestro POS. Pero si has estado aquí tanto tiempo y no lo sabes, todo se reduce a una de dos cosas. 1. Tú tienes una gran falta de confianza y, como resultado, evita realizar esa tarea. Gritarle no nos ayudará a ninguno de los dos a llegar a donde necesitamos ir. 2. Su gerente simplemente nunca se ha molestado en enseñarle y verificar periódicamente su competencia. Nuevamente, gritarle no ayudará, pero hola, es su gerente. Tendrá una charla conmigo sobre su diligencia con respecto a la competencia de los empleados. Hacer que alguien se sienta estúpido por hacer preguntas solo genera más trabajo para usted. ¿Ser amable y tranquilo y enseñarles? Ahorra horas a largo plazo. La verdad es que mantener la calma es clave. Recuerdo que mi amiga, que es maestra, tiene el mismo enfoque. Cuando un alumno no entiende algo, en lugar de frustrarse, lo explica con paciencia. Así, los estudiantes aprenden sin miedo a preguntar. A veces, me sorprende lo mucho que se puede lograr solo con un poco de empatía. Al final, todos salimos ganando y el ambiente se vuelve más agradable. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.